¿Has explorado alguna vez la historia de los primeros seres humanos, cuyas decisiones marcaron el destino de toda la humanidad? Hoy, nos adentraremos en los versículos 2 y 3 del libro de Génesis para descubrir la narrativa cautivadora de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero aquí está la pregunta esencial: ¿qué nos enseñan los primeros pasos de Adán y Eva sobre la naturaleza humana, la tentación y las consecuencias del pecado? ¿Cómo sus elecciones y su relación con Dios delinearon el curso de la historia humana? Prepárate para un análisis profundo que te llevará a reflexionar sobre el significado de la libre voluntad y la responsabilidad moral. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en la historia de Adán y Eva y descubrir las verdades eternas que aguardan al final? Este video te llevará a explorar cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Acompáñame mientras desentrañamos los misterios del jardín del Edén y descubrimos la gracia redentora de Dios en medio de la caída del hombre. En la mística atmósfera de la creación, Adán y Eva, los primeros seres humanos, emergen en el Edén, un paraíso prístino donde la historia de la humanidad comienza a tomar forma. Dijo Yahvé Dios. En el día de la creación, antes de que la lluvia bendijera la tierra, todo yacía en un estado de potencial. Desde el suelo surgían vapores que regaban la faz de la tierra, preparándola para acoger la vida que estaba a punto de florecer. Yahvé Dios, con la solemnidad que caracteriza el acto de la creación, contempla el mundo que está tomando forma. La tierra, aún sin ser cultivada por el hombre, espera ser moldeada por las manos divinas. Dijo Yahvé Dios. En este momento antes del hombre, todas las plantas y hierbas aguardan su tiempo para nacer. La tierra, virgen y fértil, espera la presencia del ser humano para ser labrada y cuidada. La narrativa revela la anticipación en la creación, donde la tierra aguarda al cultivador y la lluvia está a punto de bendecirla. La historia de Adán y Eva está a punto de comenzar, en un Edén que aún se encuentra en su estado primigenio. Dijo Yahvé Dios. En la espera de la llegada del hombre, la tierra exhala vapores que la nutren. Todo está dispuesto para el inicio de la obra divina en la que el ser humano desempeñará un papel fundamental. La creación, impregnada de expectación y misterio, revela el cuidado divino que precede a la llegada de Adán y Eva. La historia de la humanidad se despliega en este momento, donde la tierra aguarda su labrador y la lluvia está por bendecir el suelo. Dijo Yahvé Dios. Así comienzan los orígenes de los cielos y de la tierra. En esta antesala de la existencia humana, la tierra respira en la espera de ser cultivada y cuidada por aquellos a quienes he creado a mi imagen. Con estas palabras, la historia de Adán y Eva se sitúa en el umbral de la creación, donde la tierra aguarda su transformación y la humanidad se prepara para asumir su papel en la vasta narrativa divina. Este momento, cargado de expectativas, marca el inicio de la epopeya de la humanidad en el Edén. En la intimidad del acto divino, Yahvé Dios da vida al primer hombre, modelándolo con polvo de la tierra y infundiéndole aliento de vida. Así, Adán surge como un ser viviente, destinado a habitar el Edén que Dios ha preparado con esmero. Dijo Yahvé Dios. Con sus manos divinas, Dios forma al hombre, creando una conexión íntima entre la humanidad y la tierra de la cual ha sido moldeado. Al soplar aliento de vida en sus narices, infunde en Adán la chispa divina que lo hace un ser viviente. Yahvé Dios, con la solemnidad que caracteriza cada acto de creación, contempla al hombre que ha tomado forma. La creación del huerto en Edén, al oriente, es el escenario que acogerá a Adán, el ser recién creado por las manos divinas. Dijo Yahvé Dios. En el corazón del Edén, planto un huerto, un lugar de belleza y abundancia,
diseñado con esmero para el deleite del hombre que he formado. En este rincón paradisíaco, Adán encontrará su morada y su propósito. La narrativa revela la conexión intrínseca entre la creación del hombre y el jardín divinamente plantado. El Edén se convierte en el hogar de Adán, un espacio donde la armonía entre la creación y el Creador se manifiesta. Dijo Yahvé Dios: coloco al hombre en el huerto que he formado, confiándole la responsabilidad de cuidar y cultivar esta tierra de bendición. En la sombra de sus árboles y la frescura de sus aguas, Adán hallará su morada, un regalo divino. La creación de Adán y la plantación del huerto en Edén son momentos que sellan la relación especial entre el hombre y su entorno. La historia de la humanidad comienza en este Edén paradisíaco, donde Adán se convierte en el custodio de la creación divina. Dijo Yahvé Dios: así nace el hombre, habitante del huerto divino. Que esta conexión entre el ser humano y la tierra que he formado sea un recordatorio eterno de la responsabilidad y la gracia que he otorgado a la humanidad en este Edén. En la creación del Edén, Yahvé Dios da forma a un paisaje celestial, poblándolo con árboles exquisitos y otorgándole vida con un río que fluye con gracia. Dos árboles destacan entre la exuberancia del huerto: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Yahvé Dios. Con su divina habilidad, Dios hace surgir de la tierra árboles magníficos, deleitando la vista y ofreciendo frutos buenos para el sustento humano. En el corazón del Edén, destaca el árbol de la vida, fuente de vitalidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo conocimiento plantea elecciones fundamentales. Yahvé Dios, con la majestuosidad que caracteriza cada obra suya, crea un huerto en Edén donde la abundancia y la belleza se entrelazan. Un río fluye desde el Edén, ramificándose en 4 brazos para irrigar el huerto y nutrir la tierra que acoge la creación divina. Dijo Yahvé Dios. Desde el Edén, un río serpentea, llevando vida a cada rincón del huerto. Este fluir constante es un recordatorio de la provisión divina y la conexión intrínseca entre la tierra y la fuente de toda vida. La narrativa revela la riqueza y la diversidad que caracterizan al huerto divino. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal se erigen como pilares simbólicos, representando la esencia misma de la existencia y la dualidad de las elecciones humanas. Dijo Yahvé Dios. Que estos árboles, testigos de la creación, guíen al hombre en su viaje en el Edén. La presencia del árbol de la vida ofrece la promesa de una existencia eterna, mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal plantea la capacidad de discernir entre las elecciones morales. Con la creación de estos elementos centrales, la historia del Edén se teje con misterio y significado. El fluir del río y la presencia de los árboles marcan el inicio de la travesía de Adán y Eva en este paraíso divinamente diseñado, donde la elección y la abundancia coexisten en perfecta armonía. En el relato de la creación, se despliega una imagen rica y exuberante de la tierra de Javila, una región bendecida por la presencia del río Pisón. Este río, que envuelve toda la tierra, es portador de tesoros divinos, como el preciado oro, bedelio y ónice. El nombre del río que serpentea por Javila es Pisón, un río que abraza y nutre toda la tierra que toca. En este paraíso, la tierra es generosa, otorgando riquezas que resplandecen, como el oro de calidad inigualable. El relato, imbuido con la majestuosidad de la creación divina, pinta un cuadro de Javila como una tierra de abundancia. El oro, símbolo de riqueza y pureza, se encuentra en sus entrañas,
acompañado por la presencia de bedelio y ónice, joyas preciosas que añaden a la opulencia de la región. El oro de Javila no es solo valioso en términos materiales, sino que también representa la riqueza espiritual que emana de esta tierra divinamente favorecida. Bedelio y ónice, tesoros adicionales, añaden su brillo a la belleza intrínseca de Javila. La narrativa revela la riqueza y la diversidad que caracterizan a Javila, una tierra tocada por la gracia divina. A través de la descripción del río Pisón y los tesoros que alberga, se forja un vínculo entre la generosidad de la tierra y la providencia divina. El Javila, con su oro resplandeciente y sus tesoros preciosos, sirva como recordatorio de la benevolencia divina. En esta región abundante, la creación revela su esplendor, ofreciendo. The Lincoln Spring Sales event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers, only at your local Lincoln retailer. Siendo un vislumbre de la opulencia que Dios ha dispuesto para aquellos que la habitan. Así, la historia de Javila se enriquece con la imagen del río Pisón y los tesoros que alberga, marcando esta tierra como un lugar especial en el tapiz de la creación. Este relato refleja la diversidad y la belleza que fluyen abundantemente en la obra divina. En el relato de la creación, los ríos Gión, Hiddekel y Éufrates se entrelazan con la historia del hombre, marcando los límites de las tierras que abrazan. A medida que la narrativa avanza, Yahvé Dios coloca al hombre en el Edén, encomendándole la labor de cultivar y cuidar este paraíso divino. El segundo río, llamado Gión, fluye con gracia alrededor de la tierra de Cus, tejiendo un lazo natural que abarca y nutre la región. En esta travesía acuática se revela la magnificencia de la creación divina, enriqueciendo las tierras que toca. La narrativa, impregnada de la majestuosidad de la creación, introduce el tercer río, Hiddekel, cuyas aguas serpentean al oriente de Asiria. Este río, con su curso vital, añade una dimensión única a la geografía divina, conectando las tierras con su fluir constante. El cuarto río, el Éufrates, es mencionado con reverencia, marcando los límites del Edén. Este río ancestral, símbolo de la vida y la fertilidad, fluye a través de las tierras, llevando consigo la esencia misma de la creación divina. La narrativa culmina con la acción de Yahvé Dios, quien toma al hombre y lo coloca en el huerto de Edén. Este acto no solo confía al hombre la responsabilidad de labrar la tierra, sino también la de proteger y preservar la creación divina. Dijo Yahvé Dios: con estas palabras, yo confío al hombre el cuidado del Edén, una tarea sagrada que implica labrar la tierra y guardarla. En esta encomienda, la conexión entre el hombre y la creación se afianza, marcando el inicio de su papel como custodio de la obra divina. Así, la historia se teje con la presencia de los ríos y el encargo divino al hombre. Gión, Hiddekel y Éufrates se convierten en testigos silenciosos de la encomienda divina en el Edén, marcando el inicio de la travesía del hombre como cuidador de la creación. En el huerto divino, Yahvé Dios establece un mandato claro al hombre, permitiéndole disfrutar de los frutos de todos los árboles excepto el de la ciencia del bien y del mal. La narrativa se profundiza al revelar la sabiduría divina que reconoce la necesidad del hombre de compañía. Dijo Yahvé Dios: con mi autoridad,
yo encomiendo al hombre la libertad de disfrutar de los frutos de cada árbol en el huerto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este mandato, lleno de propósito, establece límites claros para la experiencia humana. La narrativa revela la solemnidad del mandato divino y la advertencia de las consecuencias de desobedecer. El árbol prohibido se erige como una prueba de la lealtad del hombre y su capacidad de tomar decisiones en el marco de la libertad otorgada por Dios. Dijo Yahvé Dios: reconociendo la soledad del hombre, decido crear una ayuda idónea para él. Este acto divino revela mi compasión hacia su creación, reconociendo que no es bueno que el hombre esté solo. Con estas palabras, se despliega una nueva dimensión en la historia de la creación. Dios, en su sabiduría, crea a la mujer como la compañera perfecta para el hombre, proporcionándole una ayuda idónea que complementa su existencia. Dijo Yahvé Dios: la creación de la mujer completa mi cuadro divino, mostrando mi intención de que el hombre y la mujer sean compañeros y coadministradores de la creación. Esta historia revela la importancia de la relación entre el hombre y la mujer en el diseño divino. Así, la narrativa se enriquece con la dualidad de los mandatos divinos. La libertad para disfrutar de la creación y la responsabilidad de tomar decisiones conscientes. La creación de la ayuda idónea para el hombre añade una capa adicional de significado, marcando el inicio de la relación única entre el hombre y la mujer en el huerto divino. En el huerto divino, Yahvé Dios, en su acto creativo, forma a cada bestia del campo y ave de los cielos. Luego, presenta a Adán, el primer hombre, a estas diversas criaturas, invitándolo a otorgarles nombres. Esta narrativa revela la conexión única entre Adán y la creación que lo rodea. Dijo Yahvé Dios: Adán, en tu sabiduría divinamente inspirada, nombra a cada ser viviente, marcando la autoridad y responsabilidad que le ha sido confiada. Que este acto simbolice la intimidad entre el hombre y la creación, donde el lenguaje de los nombres se convierte en un vínculo especial. Adán, imbuido de la gracia divina, cumple con la tarea asignada, llamando a cada bestia del campo y ave de los cielos con nombres que reflejan su esencia. Este proceso revela la profunda conexión entre el hombre y el reino animal, señalando la autoridad que Adán ejerce sobre la creación. Dijo Adán: con cada nombre, yo celebro la diversidad y riqueza de la creación divina. Sin embargo, a pesar de esta conexión con el mundo animal, destaco que no he encontrado una compañera adecuada para mí. Adán, consciente de su soledad, anhela una ayuda idónea. Esta reflexión señala la singularidad de la humanidad y la necesidad del hombre de una compañera que complemente su ser. En respuesta a esta inquietud, se anticipa la próxima fase de la historia de la creación, donde se revelará la creación de la mujer como la perfecta compañera para Adán. En el huerto divino, Yahvé Dios, en su acto creativo, sume un sueño profundo sobre mí, Adán. Mientras duermo, toma una de mis costillas y, con divina destreza, moldea a la mujer. Esta narrativa revela la creación de la primera mujer como una manifestación única y especial de la sabiduría divina. Dijo Adán: al despertar, noto la ausencia de una parte de mi ser. Entonces, Dios me presenta a la mujer, creada a partir de mi propia costilla. En ese momento, comprendo la profundidad de la conexión que comparto con ella, mi igual y complemento divinamente designado. La narrativa se centra en la creación de la mujer a partir de mi costilla.
Este acto divino no solo establece nuestra relación única, sino que también destaca la igualdad y complementariedad de ambos géneros en el diseño divino. Dijo Adán. Al ver a la mujer, mi corazón se llena de asombro y reconocimiento. Ella es mi compañera perfecta, creada para compartir la carga de la vida en el huerto y para experimentar juntos la maravilla de la creación. La historia culmina con la presentación de la mujer, mi Eva, completando así la creación original de la humanidad. Este acto revela la intención divina de la relación y la comunión entre nosotros en el contexto sagrado del matrimonio. Dijo Adán. Al mirar a los ojos de Eva, siento una conexión profunda y un amor que trasciende las palabras. Juntos, nos convertimos en custodios de este paraíso divino, compañeros en la experiencia de la vida y testigos del amor y la creatividad que Dios ha tejido en nuestra existencia. En el huerto, al contemplar a la mujer creada a partir de mi propia esencia, exclamé: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Las palabras de Adán resuenan con la profunda comprensión de la conexión íntima entre él y la mujer. Esta narrativa revela el reconocimiento y la aceptación de la unidad esencial que comparten, un lazo que trasciende la física y abraza la esencia misma de su existencia. Dijo Adán. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. May be less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Holiday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Holiday. Holiday, bring it on. Dios me ha revelado la verdad. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión sagrada y divinamente ordenada se convierte en el fundamento de nuestra relación, marcando el inicio de un viaje compartido en el Edén. La narrativa destaca la importancia del compromiso y la unión entre el hombre y la mujer. Adán, al aceptar a Eva como su compañera, abraza la responsabilidad y la dicha de la vida compartida en la intimidad del matrimonio. Dijo Adán. En el Edén, Eva y yo caminábamos desnudos, sin sentir vergüenza. Esta desnudez no solo se refería a la ausencia de vestimenta, sino también a la transparencia y autenticidad en nuestra relación. La pureza y la inocencia eran la norma en este paraíso divino. Así, la historia de Adán y Eva revela la profundidad del vínculo entre el hombre y la mujer, su compromiso sagrado y la belleza de una intimidad sin barreras en el Edén. Este relato refleja la esencia misma del amor y la comunión en el diseño divino de la creación. En el huerto divino, la astuta serpiente se acerca a Eva, cuestionando la palabra de Dios. Esta narrativa revela la introducción del engaño y la tentación en el paraíso, marcando un punto crucial en la historia de la creación. Dijo Eva.
La serpiente, con su astucia, me interpela, sembrando dudas sobre la instrucción divina. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto, susurra con insidiosa persuasión. La narrativa pone de relieve el ingenio de la serpiente, la cual desafía la verdad dada por Dios. Este diálogo sutil se convierte en el preludio de una prueba crucial para Eva y, por extensión, para toda la humanidad. Dijo Eva. Enfrentada a la astucia de la serpiente, considero sus palabras con cautela. La semilla de la duda germina en mi mente, desafiando la clara instrucción divina sobre qué árbol evitar. La historia profundiza en la tensión entre la verdad divina y la insinuación de la serpiente. Este momento se convierte en un punto de quiebre, donde la libre voluntad de Eva se enfrenta a la seducción de la desobediencia. Dijo Eva. A medida que la serpiente teje su red de persuasión, tomo una decisión que alterará el destino. Este diálogo, cargado de engaño, marcará un antes y un después en la historia del Edén, revelando las consecuencias de ceder a la tentación. Ante la astucia de la serpiente, respondo con claridad. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva, consciente de la instrucción divina, defiende la verdad. Este diálogo resalta la firmeza de su conocimiento sobre las prohibiciones divinas y la importancia de mantenerse fiel a la palabra de Dios en medio de la tentación. Dijo Eva. Al expresar las restricciones divinas, busco recordar tanto a mí misma como a la serpiente la gravedad de desobedecer a Dios. Mi respuesta refleja la firmeza de mi compromiso inicial con la voluntad divina. La narrativa enfatiza la lucha entre la verdad revelada por Dios y la sugerencia engañosa de la serpiente. El diálogo entre Eva y la astuta criatura serpentina revela la tensión que se desata en el corazón humano cuando se enfrenta a la posibilidad de desafiar la voluntad divina. Dijo Eva. Mis palabras buscan proteger la integridad de la instrucción divina y recordar la importancia de obedecer. Sin embargo, la serpiente, con su astucia, continuará tejiendo su intriga, desencadenando eventos que cambiarán el destino del Edén y la humanidad para siempre. La serpiente, persistente en su engaño, responde a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dijo Eva. Las palabras de la serpiente resuenan en mi mente, sembrando la semilla de la tentación. La promesa de conocimiento y la sugerencia de ser como Dios me envuelven en un dilema, desafiando mi comprensión de las instrucciones divinas. La narrativa destaca la estrategia de la serpiente al cuestionar la palabra de Dios y ofrecer una perspectiva tentadora. Eva, en su vulnerabilidad, se enfrenta a la tentación de aspirar a una sabiduría que podría equipararla a la divinidad. Dijo Eva. La propuesta de la serpiente suscita en mí la curiosidad y el deseo de un conocimiento más profundo. Las palabras de la serpiente me invitan a considerar una realidad alternativa, desafiando la firmeza de mi compromiso inicial con la prohibición divina. La historia subraya la sutil manipulación de la serpiente al presentar una narrativa tentadora que despierta en Eva anhelos de sabiduría y poder. Este diálogo marca un punto crucial en la historia del Edén, donde la libre voluntad se enfrenta a la seducción de la desobediencia. Dijo Eva. En este momento, mi elección será determinante.
¿resistiré a la sugerencia de la serpiente y permaneceré fiel a la palabra de Dios, o sucumbiré a la tentación en busca de conocimiento prohibido? Mis decisiones, como las de toda la humanidad, resonarán a lo largo de la historia del Edén. Contemplando el árbol prohibido, mi percepción se ve influenciada. Veo que el árbol es bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, pienso, cediendo a la atracción de sus frutos. La narrativa pone de manifiesto la transformación en el corazón de Eva. Las características del árbol, antes solo observadas, ahora despiertan un deseo irresistible en ella. La tentación ha tomado raíces en su decisión. Dijo Eva. El acto de tomar y comer del fruto prohibido marca un quiebre en mi obediencia. Mis manos toman el fruto, y lo pruebo, desafiando la clara instrucción divina. Este momento de elección refleja la fragilidad humana y la vulnerabilidad ante las tentaciones. La narrativa destaca la decisión de Eva como un punto de inflexión en la historia del Edén. Al tomar del fruto prohibido y comer, Eva no solo desobedece la instrucción divina, sino que también comparte el fruto con su marido, Adán, quien también participa en la elección. Dijo Eva. Entrego el fruto a Adán, compartiendo la carga de la elección y sus consecuencias. En este acto, la historia del Edén da un giro irreversible, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el destino de la humanidad. En el momento crucial, cuando Eva y Adán comen del fruto prohibido, la narrativa revela. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta revelación marca un cambio significativo en su percepción y conciencia. Dijo Eva. Con la elección realizada, mis ojos se abren a una nueva realidad. La inocencia se desvanece y, junto con Adán, experimentamos una conciencia aguda de nuestra desnudez. Este conocimiento, antes desconocido, ahora pesa sobre nosotros. La narrativa destaca la conciencia recién adquirida de Eva y Adán sobre su propia desnudez. Este despertar espiritual y emocional revela las consecuencias de su elección y señala el inicio de la humanidad comprendiendo el bien y el mal. Dijo Eva. Para enfrentar la nueva realidad, decidimos cubrir nuestra desnudez. Cosimos hojas de higuera y nos hicimos delantales, buscando mitigar la vergüenza que ahora sentimos. Este acto simboliza el primer intento humano de lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. La historia del Edén da un giro a medida que Eva y Adán, ahora conscientes de su propia vulnerabilidad, toman medidas para abordar su desnudez. El acto de confeccionar delantales de hojas de higuera simboliza la primera respuesta humana a la conciencia del bien y el mal, dijo Eva. Con el cambio en nuestra percepción, nos enfrentamos a una nueva realidad en el Edén. La inocencia se ha perdido, y la conciencia de nuestras elecciones nos acompaña.
Este momento marca el comienzo de una historia que explorará la complejidad de la humanidad y su relación con el bien y el mal. Después de la elección de Eva y Adán, la narrativa revela que oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Este momento subraya la entrada de Dios en el Edén, convirtiéndose en testigo de las acciones de la humanidad. Dijo Adán. Al escuchar la voz divina, la conciencia de nuestra desobediencia nos envuelve. La presencia de Yahvé Dios en el huerto nos llena de temor y vergüenza, y decidimos escondernos entre los árboles. La narrativa destaca la reacción de Adán y Eva al sentir la presencia de Dios. El temor y la vergüenza los llevan a buscar refugio entre los árboles, revelando la conciencia de su culpa y el deseo de evitar la confrontación divina. Dijo Eva. Nos escondemos, tratando de eludir la mirada de Yahvé Dios. La vergüenza y el pesar por nuestras elecciones nos impulsan a buscar refugio entre la frondosidad del huerto. Este acto refleja la conciencia de la distancia creada por nuestra desobediencia. La historia del Edén se intensifica a medida que la presencia divina se manifiesta. La humanidad, consciente de su falta, elige esconderse, buscando evadir la mirada de Yahvé Dios y enfrentando las consecuencias de su desobediencia. Dijo Adán. El huerto, una vez un lugar de comunión, se vuelve ahora un refugio para nosotros, donde buscamos evitar la confrontación directa con la santidad de Dios. Este momento marca un cambio en nuestra relación con Dios y en el curso de la historia del Edén. Ante la ocultación de Adán y Eva, Yahvé Dios llamó al hombre, revelando un llamado divino que resuena con preguntas trascendentales. La narrativa continúa. ¿Dónde estás tú? Dijo Adán. Con temor en mi corazón, respondo a la voz divina. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí, confieso, reconociendo mi vulnerabilidad y vergüenza ante la presencia de Yahvé Dios. La narrativa destaca la confrontación divina, donde Adán, al responder, revela su estado emocional y la conciencia de su desnudez. El diálogo refleja la trascendencia de la pregunta de Dios y la revelación de la distancia que la desobediencia ha creado. Dijo Adán. La desnudez, antes inadvertida, ahora se convierte en motivo de temor y vergüenza en mi encuentro con Yahvé Dios. La conciencia de mi propia fragilidad se manifiesta en mis palabras, marcando un cambio en la relación con lo divino. La historia del Edén se vuelve aún más intensa cuando Yahvé Dios busca al hombre y confronta la realidad de su elección. El diálogo entre Dios y Adán revela la profundidad de la distancia creada por la desobediencia y el temor que ahora permea el huerto. Dijo Adán. Ante la pregunta divina, me enfrento a la realidad de mi elección y sus consecuencias. La respuesta resuena con la complejidad de la relación entre la humanidad y lo divino, marcando un momento crucial en la historia del Edén. En el diálogo entre Yahvé Dios y Adán, después de la llamada divina, la narrativa revela la pregunta trascendental. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dijo Adán. Enfrentado a la confrontación divina, respondo a Yahvé Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, confieso, señalando la conexión entre mi elección y la influencia de Eva en mi decisión. La narrativa destaca la indagación divina sobre la conciencia recién adquirida por Adán. La pregunta de Dios revela la profundidad de la revelación divina y la búsqueda de responsabilidad en la elección desobediente de la humanidad. Dijo Adán. Mi respuesta revela la dinámica entre Eva y yo.
La relación entre la mujer y el hombre, inicialmente concebida como compañerismo, ahora se ve empañada por la señalación de culpabilidad. Mis palabras reflejan la realidad de nuestras elecciones y sus consecuencias. La historia del Edén se enriquece con la interacción entre Yahvé Dios y Adán, explorando las implicaciones de la desobediencia. El diálogo destaca la importancia de asumir responsabilidad por las decisiones individuales y cómo las relaciones humanas se ven afectadas por la elección de desobedecer. Dijo Adán: en mi confesión, busco explicar mi elección, señalando a Eva como influencia. Sin embargo, esta respuesta también revela la dinámica fracturada en nuestra relación y la complejidad de asumir responsabilidad ante lo divino. Este momento marca un punto crucial en la historia del Edén. En la secuencia de eventos, Yahvé Dios dirige su atención a la mujer, interrogándola. ¿Qué es lo que has hecho? La narrativa revela la confrontación divina con Eva y su respuesta a la pregunta trascendental. Dijo Eva: con la voz divina inquiriendo, respondo confesando. La serpiente me engañó, y comí. Mi respuesta refleja la admisión de mi propia responsabilidad y el reconocimiento de la influencia engañosa de la astuta serpiente. La narrativa destaca la dinámica entre Dios y la mujer, revelando la revelación divina y la consecuente confesión de Eva. Este diálogo explora la complejidad de asumir responsabilidad por las elecciones individuales y enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Dijo Yahvé Dios. Ante la confesión de Eva, me dirijo a la serpiente con una sentencia. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, declaro yo Yahvé Dios. La narrativa revela la consecuencia de la acción de la serpiente, marcada por la maldición y la transformación de su existencia. El juicio divino resuena en la historia, señalando las repercusiones de la tentación y la desobediencia en la creación. Dijo Yahvé Dios. Mis palabras a la serpiente subrayan la seriedad de su engaño y la maldición que recae sobre ella. Este juicio divino simboliza mi justicia y establece las bases para las futuras relaciones entre la humanidad y las criaturas en el Edén. Este momento es fundamental en la historia de la caída. Yahvé Dios continúa pronunciando consecuencias en la historia del Edén. Las palabras divinas se dirigen a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La narrativa destaca la declaración divina sobre la enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. La mención de la herida en la cabeza y el calcañar simboliza la lucha continua entre el bien y el mal, marcando un aspecto crucial en la historia de la redención. Dijo Yahvé Dios. Luego, me dirijo a la mujer, pronunciando las consecuencias de su elección. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La narrativa revela las consecuencias específicas para la mujer. Los dolores en el parto y la dinámica en la relación matrimonial se presentan como resultado directo de la desobediencia. Las palabras de Dios establecen la realidad de la experiencia humana y las implicaciones de las elecciones realizadas en el Edén. Dijo Yahvé Dios. Mis palabras finales a la mujer señalan la LifeLock, how can I help?
The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Naturaleza cambiante de las relaciones y la experiencia humana. La multiplicación de dolores en el parto y la dinámica entre la mujer y el hombre reflejan las consecuencias duraderas de la desobediencia en el Edén. Este pronunciamiento divino marca un hito en la historia de la humanidad. Yahvé Dios, dirigiéndose al hombre, pronuncia las consecuencias de su elección. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La narrativa destaca la conexión entre la elección de Adán y las consecuencias para la tierra. La maldición divina señala la transformación de la relación entre la humanidad y la creación, marcando un punto crucial en la historia del Edén. Dijo Yahvé Dios. Continuando con las repercusiones, declaró: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Estas palabras revelan la alteración en la naturaleza de la tierra como resultado de la desobediencia humana. La narrativa profundiza en las consecuencias específicas para el hombre. La tierra, antes fértil y benevolente, ahora se ve afectada por espinos y cardos, simbolizando la lucha y la dificultad que caracterizarán la labor humana para obtener sustento de la tierra. Dijo Yahvé Dios. Mis palabras reflejan las consecuencias directas de la elección de Adán. La maldición de la tierra y la presencia de espinos y cardos enfatizan la realidad de la caída y las implicaciones duraderas de la desobediencia en el Edén. Este pronunciamiento divino marca un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y la creación. Yahvé Dios, al dirigirse a Adán, pronunció las consecuencias de la desobediencia. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Las palabras divinas resonaron, marcando un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y la creación. Dijo Adán. Al escuchar estas palabras, comprendí la transformación en la dinámica entre el hombre y la tierra. El trabajo, una vez en armonía, se volvió arduo y demandante. Cada gota de sudor se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de mi existencia y la conexión fundamental con la tierra de la cual fui formado. Yahvé Dios, en sus palabras finales, declaró la realidad de la mortalidad humana. Pues polvo eres, y al polvo volverás. La temporalidad de la vida se hizo evidente, recordándonos la fugacidad de nuestra existencia en este mundo. Dijo Adán. En medio de estas consecuencias, tomé una decisión simbólica.
Al llamar a mi esposa Eva, que significa la que da vida, reconocí su papel fundamental como madre de todos los vivientes. Este acto buscaba encontrar significado y propósito en la nueva realidad que enfrentábamos. Dijo Yahvé Dios. Mis palabras, aunque reveladoras, también llevaron consigo un atisbo de misericordia. A pesar de las consecuencias, había un reconocimiento de la continuidad de la vida y la importancia de las relaciones humanas en el plan divino. Dijo Adán. Con el peso de la realidad sobre mis hombros, asumí la responsabilidad de liderar a mi familia en este mundo transformado. El nombre dado a mi esposa no solo simbolizaba la maternidad, sino también la esperanza y la promesa de la vida que continuaría a pesar de la caída. La historia del Edén se tejió con la complejidad de las elecciones y sus consecuencias. A través del trabajo arduo y la conexión con la tierra, Adán y la humanidad enfrentaron la realidad de la mortalidad, buscando comprender su lugar en la creación transformada por sus decisiones. La historia del Edén marcó un capítulo crucial en la experiencia humana, donde la redención y la esperanza se entretejieron con las consecuencias inevitables de la desobediencia. Yahvé Dios, después de pronunciar las consecuencias de la desobediencia, tomó medidas para proveer para Adán y su esposa. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Este acto divino simbolizó el cuidado paternal y la provisión de una cobertura para ellos. Dijo Adán. Al recibir estas túnicas de pieles, sentí el toque de la gracia divina. Aunque enfrentábamos las consecuencias de nuestras elecciones, la bondad de Yahvé Dios se manifestó en este acto de vestirnos. Las pieles simbolizaban no solo protección física, sino también una cobertura espiritual que apuntaba a la provisión divina. Yahvé Dios, en un momento revelador, expresó sus pensamientos compartiendo con otros seres celestiales. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Estas palabras señalaron la comprensión divina de la dualidad en la naturaleza humana y la precaución ante la posibilidad de la inmortalidad en estado caído. Dijo Adán. Estas palabras resonaron en mi ser, recordándome la complejidad de la existencia humana y la delicada interacción entre el bien y el mal. La prohibición de tomar del árbol de la vida reveló una nueva dimensión de la misericordia divina, evitando una existencia eterna marcada por las consecuencias del pecado. La historia del Edén, en este momento, se enriqueció con capas de significado. Las túnicas de pieles y las palabras de Yahvé Dios destacaron la mezcla de justicia y misericordia en la relación entre la humanidad y lo divino. La provisión divina y la limitación impuesta simbolizaron un equilibrio entre las consecuencias y la esperanza en el plan redentor de Dios. A medida que nos adentrábamos en esta nueva realidad, la tierra que labrábamos se convertía en testigo de nuestras luchas y anhelos. Cada surco, cada semilla plantada, se volvía parte de nuestra búsqueda de significado en medio de las consecuencias de la desobediencia. Las estaciones marcaban el ritmo de nuestras vidas, recordándonos la ciclicidad de la naturaleza y la inevitabilidad del cambio. Dijo Adán. Aunque la conexión directa con el Edén se había perdido, Eva y yo compartíamos momentos de reflexión y recordábamos los días en que caminábamos juntos bajo la sombra de los árboles frondosos. Labrar la tierra se convirtió no solo en un acto físico, sino en una expresión de nuestra determinación para enfrentar el futuro con esperanza. Los querubines y la espada encendida continuaban custodiando la entrada del Edén, recordándonos la seriedad de nuestras acciones.
Sin embargo, en medio de la justicia divina, se atisbaba un rayo de misericordia. La espada encendida, aunque imponente, también simbolizaba la promesa de un camino redentor. Un camino que nos recordaba que, a pesar de nuestras caídas, la gracia divina estaba dispuesta a tender un puente hacia la reconciliación. Dijo Adán. La vida en este nuevo mundo estaba marcada por encuentros con la naturaleza y con nuestros descendientes. Cada generación heredaba la historia del Edén, transmitiendo la enseñanza sobre la importancia de la obediencia y la necesidad de buscar la comunión con Dios. Las noches estrelladas se volvían momentos de reflexión, recordándonos que, aunque expulsados del paraíso, aún éramos parte de un plan divino más grande. A través de los años, la tierra cultivada se transformó en un testimonio de nuestra perseverancia y la esperanza de restauración. Los hijos de Adán y Eva crecieron, exploraron y, a pesar de las dificultades, encontraron propósito en la nueva realidad. La historia del Edén se convertía en un legado transmitido de generación en generación, marcando un capítulo único en la narrativa humana. La vida continuaba, entre desafíos y promesas, en este mundo que había sido transformado por nuestras elecciones en el Edén. Ahora vamos a compartir contigo la historia como está escrita en la Santa Biblia. Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 25. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La historia del Génesis, capítulos 2 y 3, es una narrativa fundamental en la tradición judeocristiana que aborda los orígenes de la humanidad, la creación del hombre y la mujer, así como la introducción del pecado en el mundo. En el Génesis 2, se detalla la creación de Adán a partir del polvo de la tierra, y la formación de Eva a partir de una de las costillas de Adán. Dios los coloca en el hermoso huerto de Edén,
dándoles el mandato de cuidar y cultivar el jardín, con la única prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este acto de desobediencia resultaría en la muerte. La historia muestra la importancia de la relación entre el hombre y la mujer, destacando la creación de la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Adán y Eva vivían en armonía en el Edén, sin sentir vergüenza ni conciencia de su desnudez. Sin embargo, el Génesis 3 introduce a la serpiente, astuta y engañadora, que incita a Eva a desobedecer el mandato divino. La mujer, seducida por el deseo de sabiduría, come del fruto prohibido y comparte con Adán. En ese momento, sus ojos se abren y se dan cuenta de su desnudez, experimentando la vergüenza por primera vez. Cuando Dios camina por el huerto, Adán y Eva, avergonzados, se esconden. Dios los llama, confrontándolos por su desobediencia. Cada uno busca culpar a otro. Adán señala a Eva y Eva culpa a la serpiente. Dios pronuncia maldiciones y consecuencias por sus acciones. La serpiente será maldita, la mujer experimentará dolores en el parto, y el hombre enfrentará dificultades para obtener sustento de la tierra. La historia concluye con la expulsión de Adán y Eva del Edén para que no puedan acceder al árbol de la vida y vivir eternamente. Dios coloca querubines y una espada encendida para proteger el acceso al jardín. En resumen, la narrativa del Génesis 2 y 3 aborda temas fundamentales como la creación, la obediencia, la tentación, la caída y las consecuencias del pecado. Esta historia ha influido en la teología, la moral y la comprensión de la condición humana en diversas tradiciones religiosas. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Religiosas.